Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo el acontecer universitario y vamos a analizar un poco la realidad nacional e internacional en lo que tiene que ver con la economía, por supuesto. Me acompaña el profesor Andrés López, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Le hablé a usted primero porque el profesor Cetrángolo no lo había desconcentrado. Estaba en otra cosa y no lo quería interrumpir. Pero yo estaba escuchando. ¿Sí? Sí. Estaba pensando en otra cosa, pero... Está bien. Estaba atento. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa muy bueno musicalmente hablando, además de nuestro invitado, por supuesto, que tiene que ver el tema musical con los temas a tratar, ¿o no? Sí. Como siempre. Como siempre. Intentamos. Bueno, me gustó como porque... siempre tenemos Génesis. Sí, no, como siempre no, hace Sí, fácil. El conductor, le contamos al invitado que el conductor pasa cada semana. No, es así, yo me autocensuro de hacer como 6 meses que no pasó nada, porque me autocensuro. Y el profesor, por ejemplo, el profesor Cetrángolo, me manda un WhatsApp diciendo no podía ser de otra forma, porque en el Día del Zurdo subí una foto de Phil Collins con 2 palitos de la batería agarrado con la izquierda, porque es baterista zurdo, igual que Stewart Copeland, por ejemplo. Ajá. Y el profesor Cetrángolo veo que me sigue, estaba atento. Podría haber puesto a Paul McCartney, pero yo soy baterista. Claro, Él tocaba bien la batería también, lo vi una vez tocar la batería. Sí. Bastante bien. De hecho toca todos los instrumentos. Sí, toca el piano, piano, batería, bajo, guitarra, sí. Puede hacer una banda el solo. De hecho grabó un disco el solo, el Band on the Run. Claro. Bueno, hay varios cantantes. Ya que hablaba de Phil Collins, tiene uno también, se llama Both Sides. También toca todos los instrumentos. Toca mejor McCartney algunos otros instrumentos que Collins. Collins toca bien la batería, es un buen baterista. Yo lo escucho por la batería, no por otra cosa. Bueno, vamos al primer tema. ¿Qué tienen? Yo traje un tema de Wilco, un grupo. Me gusta mucho Wilco, me gusta mucho. Usted me gusta tanto, que es un tema muy George Harrison. Sí, es que muy se para llama empezar. You Never Know. Empecemos con eso, me parece. Perfecto, arrancamos con Wilco. Seguimos aquí en Partida Doble. Tenemos un invitado en piso, profesor López. Así es, un invitado de lujo que, entre otras muchas cosas, ha conducido un programa en esta radio. Porque creo que es el primer invitado que tenemos que fue conductor de un programa de radio aquí, Tazas Chinas. Sí. Eduardo Levi Sellati, que no necesitamos presentarlo. Es profesor de nuestra facultad, entre otras muchas cosas, que para estos fines es el antecedente más relevante. Es fundamental, sí. Así que, Eduardo, gracias por venir. No, es un placer estar acá de vuelta. Mejoró la infraestructura. ¿Sí? Sí. Cuando nosotros hacíamos el programa había como un micrófono dando vueltas que nos íbamos pasando. Ah, mira. Y las sillas hacían ruido. No, esto está muy bueno. Pero no hace mucho que estabas acá, ¿no? Y parece que fue ayer, pero hace bastante. Sí, varios años. Tuvimos 1 año y medio con un par de amigos y extrañar, la verdad que... Extraño la radio, me encantaría hacer la radio. Ahora, como yo ya tengo experiencia en radio, yo les voy a entrevistar a ustedes. Dale. No invertimos los planes. Claro, más podría divertido ser. Para mí, porque yo lo que voy a decir ya lo dije tantas veces. Podría ser. No, Eduardo rápidamente, aparte, descubrió que, como todos los programas de radio, la finalidad es pasar música, ¿no? Así que estuvimos hablando de Phil Collins, Wilco, el New Country. Yo traté de colar algún tema, pero me No sé, vamos a ver. Yo pensé que era un chiste. ¿Qué va a suceder? Pensé que era un chiste, me manda con un título...
Hoy pensaba tuitear un... Pero no tiene que ver con el título, tiene que ver con el cantante más que con el título. No, pero también el título es como no sé, parecía que es un tema inventado, no sé, digo... Bueno, en fin, te tenés que renovar, Andrés. Zúquero Fornaciari, Renovación y Cambio. Renovación y Cambio, más conocido de rock en Italia. En Italia. Hace Sí. muchas Varias décadas. Yo me quedé con Premiata Fornería Marconi. Claro. El primero. Yo hace rato no lo veo, estaba muy Perdón, gordo en voy a hacer época. un comentario. Vinieron el año pasado, ¿sabes que me pasó una cosa que fue deprimente? ¿Quién? Vinieron, ¿Premiata? Bueno, al final no vinieron. Ah, compré no las vinieron. entradas Ajá. y cancelaron porque no había suficiente demanda. Y no me enteré. Así que fui el sábado a la noche Ah, mira. con mi hija a Ah. verlo y estaba cerrado. Y bueno, no sé, es una historia triste. Ah, pero estuvieron a punto de venir. Ah, yo ni me enteré. Bueno, ya ves, por eso no vinieron. Bueno, hay muchos temas para hablar con Eduardo, no solo con él, aparte porque la Argentina es una cantera inagotable de noticias económicas, pero ¿cómo ves dónde estamos parados hoy y qué nos espera en el futuro? Pregunta fácil, no digamos... Muy amplia esa, pareces periodista. ¿Cuánto pensás que es el tipo de cambio de equilibrio en el largo plazo? No, pero te voy a contestar a eso, aunque parezca un chiste. Porque a veces creo que se confunde mucho. Yo siempre digo lo mismo en mis clases y también trato de decirlo en Twitter, pero en general me queda corto los 240. El tipo de cambio son al menos 3 cosas, así cercanas al tipo de cambio. Uno es unidad de cuenta, ¿no? Y hay monedas que son de transacción, monedas que no, y según si tienes una moneda de reserva o no, se manifiesta de alguna manera. Después hay un precio relativo, y lo que vos pensás como tipo de cambio de equilibrio tradicionalmente es el tipo de cambio que hace que al final del día tu balanza de pagos sea más o menos sostenible. Correcto. ¿Sí? Es el tipo de cambio competitivo. Y después está el tipo de cambio como moneda o como activo financiero. Entonces, cuando suben las tasas afuera o bajan las tasas acá, el tipo de cambio se deprecia porque la gente sale de una moneda a otra simplemente porque quiere hacer guita en una moneda o quiere llevarse el diferencial de tasa de una moneda en relación a la otra. Entonces, tu pregunta, ¿cuál es? Olvídate de la unidad de cuenta, que es básicamente monedas de reserva contra el resto de las monedas. ¿Estás pensando en el tipo de en el precio relativo o en No, ¿estás pensando en la corrida? Te quería hacer una o en pregunta la técnica. También te podía competitividad? preguntar cuál es la tasa natural de desempleo, como me dijiste, te hacía una pregunta muy amplia. Yo creo, o sea, yo te puedo contestar mal, pero me animaría a contestarte cuál es el tipo de cambio de equilibrio competitivo. O sea, el ideal, Sí. el más alto que puedas. Que en general podés muy poco, ¿no? Porque no ¿Y es podés uno simple- único o es varios? No. ¿Cuál es tu decís gusto? por sector, o sea, en términos prácticos es uno único. Lamentablemente, como en Argentina tenés tanta dispersión de productividades, ese único es bueno o muy bueno para algunos, es malo o muy malo para muchos, y entonces siempre hay algún sector que queda rezagado. Pero no te gusta el tipo de cambio múltiple. No, porque me da la sensación de que nuevamente, como sucedió en el pasado, vas a abrir la puerta a muchas distorsiones y manipulaciones y arbitrajes que no estás en condiciones de controlar y que generan mucho ruido al momento de decidir tus planes de inversión o de caracterizar tu perfil productivo. Pero me parece que sí hay una idea de niveles. Yo creo que, por ejemplo, en este nivel está razonablemente bien. Si lo pudieras tirar más arriba y empujar la economía un poco más, sería bueno, pero ahí te empiezan a aparecer Lo problemas que de pasa es que inflación. nunca sabes cuánto tiempo se va a mantener, si la inflación va a bajar, ¿no? Por eso. El tema es cómo lo mantenés en este nivel real, ¿no? No, en este nivel real yo creo que lo podés mantener. Y te digo más, lo importante no es tanto el tipo de cambio de hoy. Es un poco una diferenciación que hay que hacer. Sí, está muy bien. O si vos querés exportar, y Argentina tiene un gran problema con las exportaciones, nunca exportó casi nada, exportó muy poco de su producto y siempre muy pocos productos. Si vos quisieras exportar más, el tipo de cambio de hoy no es la señal, porque Argentina, si vos mirás la historia y por esta dispersión de productividades, siempre ha tenido básicamente una historia así. Vos tenés un periodo de apreciación, de pronto corregís, a veces con crisis, a veces sin crisis, e inmediatamente empezás de vuelta apreciación. Entonces, no importa dónde te pares, hacia adelante ves apreciación. Y no tenés forma de dar certidumbre acerca de qué va a pasar dentro de 3 años. Deberías encontrar una política, un mix de política fiscal y monetaria que le pudiera decir exactamente al productor, mira, a partir de ahora vamos a ser un país exportador. Dentro de 3 años el tipo de cambio no va a estar ni muy bajo ni muy alto. Va a estar en un lugar donde vos con inversión vas a poder competir. Lo que más cerca que estuviste de eso fue el periodo largo de la salida de la crisis del 2001, que aguantó durante un tiempo el colchón cambiario, ¿no? Y tuviste hasta no había 2007, inflación. Y no 2000, había ¿no? inflación.
2008 mucha gente se sumó a la actividad exportadora. Sí, porque generaste mucho espacio y sobre todo mucho espacio fiscal, entonces el superávit fiscal, que era enorme, era más alto de lo que nosotros recordamos, porque computado como lo computamos ahora era más del 5%. Sí, 4% seguro. Pero con aquel método. Bueno, claro. Con el método de hoy era arriba del 5%. Ese superávit te permitió sostener el tipo de cambio en niveles muy altos. Igual no era un nivel creíble. Capaz habría preferido que se hubiera estacionado en un nivel alto, pero no tanto, pero creíble a futuro, de modo que pudieras planear. Pero es cierto que ese periodo de tipo de cambio competitivo generó algunas nuevas importaciones, no tantas igual. No tantas, pero que luego obviamente se retrajeron. Ahora, pero hoy parece, la gente común siente, me parece a mí, que estamos hay dos temores, creo yo, ¿no? La gente común. Y también creo en los profesionales. No, digo, una es el default, es decir, vamos a una espiral que vamos a terminar en el default, y está todo el tema de las LEVAX, las LETES, compañía. Luego está el tema de si el gobierno es capaz de controlar, poner el tipo de cambio en algún nivel que tiene algún dominio del mercado, o se lo van a llevar puesto, ¿no? Digamos, en algún momento. ¿Vos pensás que esos temores tienen algún asidero o son fantasiosos? Yo digo, salís a la calle y la gente sale compradores y cree, está en la lógica de compro porque mañana va a estar más caro, ¿no? Digamos, eso es un poco la lógica del día a día, me parece, del que compra $100 en el home banking. Sí, porque vos tenés, en Argentina tenés es una expresión más técnica que inmediatamente vamos a explicar, pero tenés un problema del peso, un problema del peso, como decimos los economistas, permanente. O sea, cuando estás apreciando, igual la gente piensa que en algún momento, en parte porque estás apreciando, vas a tener que corregir. El peso problema era la idea esta de que en México, después de muchos años de estabilidad del tipo de cambio, las tasas de interés en la moneda local, en el peso, eran más altas que en dólares, porque todo el mundo asumía que con alguna probabilidad pequeña iba a haber un gran salto del tipo de cambio. Entonces los metían dentro de la tasa. Y la gente se preguntaba por qué todavía esperan que haya esa macrodevaluación, y después la hubo. Entonces nosotros también tenemos esa mentalidad. Vos le preguntas a la gente de la calle y dicen, bueno, el dólar siempre sube. No siempre sube, pero eventualmente sube. Y viste cómo es, hay una cuestión de retroalimentación la ahí. Gente aprende. Pero también hay una cuestión de retroalimentación, porque si vos en la crisis corres al dólar, en la crisis va a subir. Ahora, yo creo que la preocupación es lícita, porque en la práctica has tenido dificultades para controlarlo. En ambas direcciones, te permitiste atrasar el tipo de cambio para ganar unos puntos de inflación, o sea, para mostrar una tasa de inflación cayendo artificialmente, pero la cuestión es que el tipo de cambio se atrasó y ahora te está costando mandar el mensaje de dónde estaría el tipo de cambio de los próximos meses. O sea, tenés un problema. Yo creo que lo podés estabilizar. Yo siempre confío en la capacidad de la política y creo que lo que están haciendo ahora de eliminar las LEVAC, que era una especie de espada de Damocles sobre el tipo de cambio, te puede ayudar a generar menos volatilidad, pero la preocupación es lícita. La otra, la del default, también es lícito, porque el programa financiero que hicieron con el fondo, que fue parte de la misma vorágine que llevó a ese plan. Lo hiciste muy rápido, asumiendo ciertas cosas, lo ataste de alguna forma para sacar el programa rápido, cosa que es loable, había que sacarlo rápido, pero ese programa ya hay que modificarlo, hay que revisarlo en función de la realidad. Y una de las cosas, los supuestos que ese programa asumía y que hay que modificar, es que vos podías renovar alguna de la deuda en dólares, en particular las letras en dólares, y que podías emitir, ir al mercado voluntario, emitir y llevarte algunos dólares de más. Y eso ya no es no sé, bueno, pero hoy hoy parecería que ciertamente no la tasa de renovación que tenías en el programa. Ahora, la pregunta que tenés que hacerte es, bueno, ¿tenés alguna otra fuente alternativa de dólares? Yo creo que sí. Y esas fuentes son las reservas. Lo que pasa es que eso no lo puede decir el gobierno ni el Fondo Monetario. El gobierno no puede hoy mostrar que tiene las reservas porque estaría contradiciendo una de las restricciones impuestas por el fondo en el programa, pero las reservas las tenés. Y en última instancia, ningún país tira la toalla si todavía tiene las reservas. Y las reservas, hay que hacer la cuenta bien, pero a mi juicio son suficientes para llevarte hasta el final del 2020. Bueno, igual pero igual digo, las preocupaciones son lícitas. No, sospecho que, no sé, ustedes saben más que de esto, pero
que hoy la subasta de 500 millones de dólares algún argiño del fondo tuvo porque cambió, ¿no? Sí, digamos 200 millones fueron, pero sí. 500 van a ser mañana posiblemente, o más. Pero hoy tomaron solo 200, pero porque el cambio de Levax acaban de entrar la información de la nueva subasta, pero exactamente el fondo también recalcula, digamos. Ninguno es tan necio como para empujar a un país al barranco porque hicimos las cuentas al principio y no queremos dar el brazo a torcer. De vuelta, el gobierno y en particular el Banco Central no van a salir abiertamente a decir todas las cosas que hablaron con el fondo porque un grado de discreción y aparte sobre todo de pretensión de que ellos van marcando la cancha es necesario, porque lo último que querés es pelearte con el fondo. De todos modos, pero hay realismo del otro lado también. Pero es un acuerdo duro. ¿En cuál de los...? Y en las formas de medir los agregados, la cuestión metodológica es dura. Sí, pero por no ejemplo, le da mucha salida al gobierno. No, pero tenés que renegociar. ¿No? Hay vuelta. Vos pensás, por ejemplo, que en las reservas netas no incluías el swap con China porque estaba a punto de vencer. No bien entre, vas a tener más espacio. Y en principio no podías intervenir. Y eso fue en parte, creo, propuesto mismo por el Banco Central. Y ahora, no te digo que te dan luz verde para que hagas lo que quieras, pero evidentemente la realidad genera te obligan cambios. a renegociar. Creo que igual Oscar se refiere más a los metafiscales, ¿no? Sí. A la manera de contabilizar el déficit donde bloquearon varios artilugios. ¿Vos decís que fueron demasiado duros? El fondo es muy duro en lo fiscal y me parece que da más libertades en temas de financiamiento. Sí, una cosa es, a mi juicio, coincido con vos en una cosa, que es que la única verdadera meta de todo el programa es el 1,3, que en realidad va a ser 1,5 el año que viene, porque acordate que tenés el plus por si la situación social se deteriora. El 1,5 del año que viene es lo que tenés que cumplir. Y es muy duro. Sí. Bueno, pero imagínate que con ese 1,5 tenés que contar los porotos para terminar de pagar. No tenés PPP, no tenés inversión por abajo de la línea, no tenés transferencia del Banco Central, no tenés margen, ahí no tenés margen, pero es lo que es. Sí, podrías haber permitido algún tipo de contabilidad creativa que no implicara un gasto inmediato, sí, posiblemente, pero de vuelta, esperá llegar ahí. Vamos a ver qué pasa. Sí. Pero ¿por qué llegaste al fondo? Eso me gustaría. ¿Cómo? ¿Vos te imaginabas que ibas a llegar al fondo tan rápido? No, pero una vez que vos tenés una... A ver, cuando se anunció, sí, de hecho. Tengo que decir... es que unos días antes nosotros habíamos, de hecho, sugerido eso en uno de nuestros informes, pero... vos decís en marzo, cuando fue como el pico de entusiasmo broteverdista del gobierno, no se veía como un peligro inmediato. También es cierto que había mucha gente que venía marcando el aumento, la ampliación de los déficit gemelos. O sea, tenías un problema de atraso cambiario, tenías un déficit fiscal que deliberadamente pateaste para adelante, su solución, porque nosotros en el año 2016 aumentamos el déficit fiscal, tanto el financiero como el primario. Bueno, después cambiamos la forma de contabilizarlo, parece que es más chico, pero de hecho lo aumentamos. Bueno, bajaste la presión tributaria de forma bastante osada. Bueno, pero a la larga tenías que seguir pagando un montón de dinero. Ajustaste el déficit fiscal, pasaste de un gradualismo que era avisar cómo gradualmente íbamos a cambiarlo, a ajustar tus metas graduales y de pronto incrementar el déficit del primer año. Y eso fue básicamente una deliberada decisión política para potenciar tu capacidad de ganar la elección en el 2017. Es un ciclo electoral, nosotros hemos estudiado mucho el ciclo político. Entonces, vos me preguntás si era visible. Mirá, hay habido varios que lo marcaron, incluso en el 2017, mediados del 2017, que era que en la medida en que te entraban capitales ibas a seguir, pero si se daban vuelta ibas a estar a contrapelo de tu programa fiscal. Y una cosa que uno tiene que tener en cuenta siempre, que a veces se le olvida a algunos macroeconomistas, que la economía real va por la escalera y la economía financiera por el ascensor. Cuando se da vuelta la cuenta de capital, lo único que puedes hacer es ir corriendo a Washington. Para colmo, Argentina no tiene ni siquiera mercados domésticos en donde poder ir a pescar algunos recursos. Entonces, una vez que viste que se dio vuelta el viento, ir al fondo era casi lo único que te quedaba.
No hubo ninguna discusión, digo, tal vez vos participaste, que hubiera implicado ir al fondo en una situación de mayor fortaleza, de repente un año antes. Sí, pero eso políticamente nunca se hace. Nunca se hace. Es como decir, habrías salido de la convertibilidad del 96, ninguno aprieta el botón rojo cuando no tiene una pistola en la cabeza, ¿no? ¿Para qué lo vas a hacer? En la Argentina. En ningún lado. En ningún lado. El fondo tiene un estigma negativo, político, en casi todos los países del mundo. Yo diría que en donde menos lo tienes en México, que es un país casi, casi norteamericano, es muy cercano al tesoro, pero en Asia mucho más que acá. O sea, si nosotros pensamos que el fondo tiene una connotación negativa, basta ir a Corea, que todavía están traumatizados por lo que pasó en los 90. Entonces, acercarte al fondo cuando no tenés necesidad tiene efectivamente dos consecuencias. Una es que la gente empieza a pensar que todo se va a la mierda inmediatamente y que nosotros no nos dimos cuenta, pero evidentemente hay un problema. Y lo otro es que quedás pegado al fondo. Y eso políticamente es muy malo, no importa cuál sea tu pero te podés haber anticipado un poco, ¿no? Pedirlo antes. Llegaste muy sobre el límite, ¿no? Pero que habría sido distinto. Podrías haber negociado algo un poco más razonable. Tenías que haber anticipado el ajuste. ¿Por qué no lo hacías individualmente? Bueno, no lo hiciste. Yo de creo, hecho, no lo hiciste. Ya te digo, de facto es muy difícil políticamente que tomes la iniciativa, pero aparte creo que de vuelta, deliberadamente pospusieron el ajuste. Ir al fondo era meterte en la camisa de fuerza que te iban a poner en el fondo, y es precisamente lo que no querían hacer. O sea que la decisión también es deliberada. Cuando vas al fondo es porque no te queda nada más que hacer, cuando ya los bonos venían varios meses cayendo y la proyección que hacía la Secretaría de Finanzas era que si no ibas no podías financiar. El gradualismo te llevó al shock. No, fue una distorsión del gradualismo. La idea no era ir era ir lento, no era expandir el déficit para ganar una elección. Exacto. Estimados, tenemos que ir a una pausa de la primera media hora. ¿Se fue rápido? ¿Vieron, señores? Sí. Pasó rápido. Todo pasa muy rápido. Ya estamos volviendo unos minutitos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Seguimos aquí en partida doble. Vamos a pasar un tema de Génesis después de 6 meses, que no pasábamos nada. Pero a pedido especial del profesor López me dijo, en lo posible que este tema no sea cantado por Phil Collins. Es imposible porque de fondo lo cantaba a coro con Peter Gabriel. Pero, a cambio, le traje una versión que salió en un disco que compré en Inglaterra. Aquí no se conseguía, que era una caja que se llamaba Archivos Encontrados entre 1969 y 1975. Que está en vivo, hay... En ese disco viene todo de Lamb Lies Down on Broadway en vivo. Y un tercer disco y un cuarto. El cuarto es de demos. Y el tercero tiene algunos temas encontrados en vivo. Esto es I Know What I Like in Your Wardrobe en vivo. Creo que en el año 1974. La última gira de Genesis. Impecable, ¿eh? Me encanta. Lo que más me gusta de este tema es el ruido inicial que hace. Y escúchelo en vivo. En vivo esa vibración. Sí. ¿Qué? Un dron. En vivo se escucha mejor todavía. Muy bien. Este es el sonido del que hablaba.
Sí, sonido distintivo de este tema. Exactamente. Seguimos, estimados. Sí, estábamos con Eduardo Levi Cesati, estábamos charlando un poco en el corte. Pero quiero cambiar un poco la pregunta, de lo que estábamos hablando. Porque yo ahora en un momento explico a los oyentes qué era lo que estábamos hablando. Pero yo recuerdo esto primero. Tanto Guillermo Calvo como Mario Blecher, dos personas respetadas y pertenecientes, digamos, a lo que podríamos llamar el mainstream o el establishment de nuestra profesión, sugirieron que el gobierno debería explorar acuerdos de precios y salarios, cosa que para es anatema, ¿no? Digamos, en mucha... ¿Vos qué pensás de eso? Yo, de hecho, o sea, no solo creo que es interesante, que no hay que descartarlo, sino que aparte en el 2014, en el 2015, en el 2016 escribía, cada vez que hablábamos de cómo bajar la inflación, escribía que también tenías que coordinar expectativas mediante un acuerdo. Claro. El problema de acuerdo de precios y salarios es que generalmente es un acuerdo de salarios, porque los precios, ¿viste? Los controla Magoya, bueno. pero te ayuda a fijar lo de los salarios que están controlados los profesores universitarios públicos lo estamos entendiendo bien. No, claro, salarios públicos, somos ancla, salarios regulados, sí. Claramente los podés controlar al punto de matar a algunos. Estamos anclados en la universidad. Sí, en general, digamos, todo es salario público. No, bueno, pero volviendo a lo que decías, sí. Creo que en el año 2016 habría sido un buen momento para implementarlo. Creo que después de sacar a las metas, que fueron obviamente muy ambiciosas, pero después de sacar a las metas necesitabas también volver a sentarse y coordinar. No sé por qué no se hizo. Hay gente que ve esto con cierto recelo, pero sí, me parece que es algo que habría que haber ensayado. Ahora no creo que lo puedas hacer ahora, pero habría que haber ensayado. Creo que hay un problema de mala interpretación de los fracasos de estos acuerdos en los 80. Voy a ser muy simple. Si nosotros en los 80 teníamos inflación, fundamentalmente porque teníamos un gasto para pagar la deuda heredada de la crisis de deuda de principios de los 80, en el marco de un plan Baker, que era un plan que lo que hacía era básicamente patear para adelante la deuda, una cosa imposible de pagar, que hacía que vos inevitablemente colapsaras cualquier plan de precios y salarios. Pero si hubieras tenido el plan Brady, que te quitó gran parte de ese peso en los 90, y que fue la razón fundamental porque la convertibilidad tuvo éxito, si hubieras tenido el Brady en los 80, capaz que habría funcionado, porque en otros países funcionó. Entonces, la mala fama del Plan Austral, el Primavera, el Cruzado en Brasil, tiene que ver con un problema de deuda impagable, no con la metodología. Claro. Eso hay que aclararlo. Ahora, hoy, en este momento, en este contexto, yo creo que es inviable, pero en 2016 habría Pero en el debate de política económica argentino siempre aparece esto. Cualquier cosa que uno proponga, siempre hay un caso en el cual eso fracasó. Y alguien te lo tira por la cabeza, pero bueno... Hay que explicar. La gente piensa que nosotros bajamos la inflación con la convertibilidad y se olvida que la convertibilidad nace como propuesta de Cavallo en el año 89, cuando surge el Plan Brady, el primer prototipo de Plan Brady. Menem no lo escucha en el primer momento, lo escucha más adelante, pero nosotros firmamos el Brady meses después de la convertibilidad, y eso ayuda a bajar la inflación porque bajás el déficit crónico que te caracterizó en los 80 a vos y a toda Latinoamérica en lo que se denomina la década perdida. Entonces hay que hacer un poco de historia. Creo que hay que estudiar más historia en la universidad y incluso los periodistas, porque hay que entender esos procesos. Uno tiene esas correlaciones espurias en la cabeza, entonces dice acuerdo de precios y salarios, Plan Austral, fíjate cómo nos fue. Lo historia como, a ver, no sé ustedes qué piensan, vamos más a la cuestión universitaria. No historia como asignatura, más allá de que eso sea, sino en cada asignatura tiene que darse más peso a la historia. O sea, cuando estudias macro hay que estudiar la historia. Cuando estudias finanzas públicas, la historia. Bueno, yo doy política monetaria y cambiaria, y lo doy básicamente contando la historia, y ahí vos ves cómo ha variado lo que es el consenso, los consensos en función de cómo varían los contextos y las condiciones. Bueno, nosotros los tres hacemos lo mismo cada uno en nuestra materia, pero me parece importante. Sí, bueno, yo en desarrollo hago exactamente lo mismo. Vamos haciendo la historia, la evolución de las teorías con la... Claro, lo que tenía sentido, y mucho sentido en los 60, hoy no tiene ningún bollete, y eso no lo hace ni bueno ni malo. Y no es el saber común en las... los ámbitos más académicos de nuestra disciplina, cuando vos partís con un enfoque de manual, te abstraes de todo eso. Exacto, el manual abstrae y tiene básicamente un modelo para toda la ocasión. Ahora, esa misma gente que usa los manuales, y muchos colegas, incluso colegas en otros países, saben perfectamente, y cuando dan sus clases explican perfectamente que no hay una sola receta. El manual es una ayuda. Si vos solo vas a enseñar el manual, bueno, generás gente que piensa que va a hacer la misma cosa en todos los contextos. Un problema adicional es que los chicos, sobre todo en los cursos de grado,
vienen con una formación de historia general bastante más pobre de la que tenían hace 20 años, una cosa así. No hay un conocimiento de la historia argentina ni mundial como la que había antes. Hay menos peso en el colegio secundario sobre la historia. Probablemente. Sí. Ahora, voy diciendo ese punto, vos coincidís, porque alguna gente, yo me incluyo, pero yo soy un burro en estos temas, como en otros, pienso que la conducción del central saliente, el anterior, pensaba un poco que ¿por qué Argentina iba a ser diferente? ¿No? Digamos, si tú en términos de si en otros lados la política el inflation targeting funcionaba, porque acá no. Y cuando uno le decía, bueno, otra gente que sabía más que yo, tenés un problema de atraso de precios relativos, tenés en fin, inercia inflacionaria y quizás no sea algo distinto. ¿Cuál es tu opinión sobre esa controversia que se dio? Incluso que Federico Sturzenegger hablaba de los economistas locales para referirse a quienes tenían esa postura. Bueno, acá somos todos locales. Igual yo no voy a hablar de colegas y amigos, nunca lo hago en términos no, pero yo hablo en términos me parece siempre privado. Tampoco, nos juntamos y estamos en silencio. Pero el tema de las metas de inflación yo creo que funcionan. Tenías que haber puesto unas metas realistas y posiblemente tendrías que haber esperado a ya tener gran parte no todos, pero gran parte de los ajustes de precios relativos incorporados. De manera de no tener que comerte eso, pero no te olvides, nosotros también nos pasó con la convertibilidad, nos comimos 60-70% de inflación, de inercia. Claro, al comienzo. Sí. Y eso, si bien nos ayudó el hecho de que el ciclo nos agarró de subida, también nos pegó fuerte, porque ya empezaste un poco con un 60% de atrás. Sí. Pero volviendo a lo que decías, me parece que ni podemos pensar en que nosotros somos especiales, entonces desarrollar modelos de cero especial y modelos así muy artesanales, como si nada hubiera pasado, ni podemos ser tan estilizados como para pensar, por ejemplo, que un modelo monetarista básico, diciendo manteniendo básicamente los agregados monetarios par y paso con la inflación esperada, vos podés hacer cualquier cosa con precios relativos y todo se neutraliza sin ningún efecto, sin ninguna distorsión, que es un poco fue la premisa, me imagino, de la primera parte de la conducción del central, que es que al final todo lo que te interesa es mantener los agregados más o menos en línea con tus metas. Eso por un lado. Pero de vuelta, nosotros en ese aspecto en particular, en la política monetaria, partimos de un pecado original que es pensar que la inflación la íbamos a bajar más rápido, es decir, pensar que podías entrarle con una meta de inflación, además varias, porque mandaste toda la serie, una meta de inflación increíblemente ambiciosa antes de ni siquiera tener muy en claro cuánto te estaba pegando todos esos precios relativos, porque muchos de los cambios de tarifas que de alguna forma habíamos pensado para el primer semestre los fuimos dando a posteriori porque perdimos 6 meses simplemente porque nos olvidamos de hacer las audiencias públicas. Entonces empezaste en septiembre con tu programa monetario y ya estabas 6 meses atrasados en precios relativos. Sabías que eso te venía adelante. Precios relativos y cómo ibas a financiar el déficit, que tampoco lo tenías tan claro. Ese es un tema interesante porque te va a pasar el año que viene también. Claro. El año que viene vas a tener que tener más inflación para llegar a la meta. Eso es lo que va a compensar un poco lo que vos decías que era demasiado. Pareciera, ¿no? Claro, cuanto menos crezcas, más difícil llegar a la meta, más necesitas la inflación. Bueno, hoy hay un artículo de Artana en La Nación, no sé si lo leyeron, donde argumenta un poco eso, ¿no? Si hay varios, sí. Si uno tiene que, el de hoy está muy claro, el de Daniel, porque digo, si uno tiene que elegir entre default y un poco más de inflación... Sí, cualquier cosa es mejor que cualquier. O sea, ya lo vivimos, recordemos nosotros, no, claro, lo que fue el 2001, 2002, eso es o sea, todo lo que vas a hacer se va a ver mal. Y va a ser recesivo, y va a ser regresivo, es una cosa horrible, pero lo peor es el 25% de desempleo del 2002. ¿Y cómo te imaginas vos el 2020? No el 19. ¿Unidos o dominados? A una pregunta futurista. Pero estuviste trabajando en el 30. Bueno, a ver, te voy a tirar algo, sí. Te voy a decir algo, pero es que es muy amplio lo que me preguntas. Yo creo que en términos financieros estás mejor que el año que viene. Tenés que pagar menos. Y en cualquier caso la incertidumbre política va a estar realizada, va a estar suelta. Por eso te pregunté y el 20, te va a ayudar. Por eso te pregunté el 20 y no el 19. Yo creo que si lográs evitar, y yo realmente creo que vas a lograr evitar
un evento de crédito, en el 2020 va a ser el año donde podés empezar a crecer. Vos sos optimista en eso. Bien. No, bueno, si lográs, digamos, podés pensarlo como optimista o no, porque te va a costar mucho crecer el año que viene. Es muy difícil. Exacto, entonces, y no diría que eso es una prognosis optimista, pero dado que el foco del riesgo está básicamente en el año que viene, tanto el político como el económico, si pasás eso, vas a estar, sí, en una mejor condición para retomar el crecimiento. Ahora, hay un problema que, si querés, es más cultural y menos económico, y es cómo vas a hacer para regenerar el optimismo, la expectativa, la voluntad de inversión después de este desencanto. O sea que más allá de la cuestión económica, vas a tener un desafío político y de comunicación que no podés simplemente reducirlo a una campaña política y a un manejo, a un micromanagement, a una minería social, que es lo que está haciendo el gobierno ahora en términos de su comunicación. Vas a tener que ser mucho más creativo, porque tenés ahora que convencer a la gente que ahora sí, y eso siempre es muy difícil. Y este gobierno no ha sido muy exitoso. Hay que ser más creativo, hay que aceptar más. Hay que aceptar Claro. el cambio de guión. Entonces hay que aceptar que algunas cosas acá de la estrategia se perdieron definitivamente y hay que generar una nueva estrategia. Sí. Es posible, pero si no aceptás el cambio de guión y seguís tratando de emparchar lo que venías diciendo desde el año 2016, eso sí te va a costar mucho. De acuerdo. ¿Cómo pensás que pega el hecho de que haya un cierto riesgo de una crisis sistémica internacional a partir de su episodio de Turquía, etcétera? ¿Nos favorece o no? O sea, es decir, ¿nos van a defender para que el dominó no siga cayendo fichas? Mira, nosotros yo creo que lo de Turquía tiene menos impacto, va a tener menos impacto que lo que la gente piensa. Por más que es cierto que el inversor en mercados emergentes todavía sigue asimilando uno a otro y hace proxy hedging, o sea, a veces te vende a vos porque quiere sacarse riesgo emergente que todo correlaciona. Claro. Pero me parece que no va a ser tan grave. Ahora, nosotros sí tenemos algo a nuestro favor, entre comillas, que es mayor que el temor a una catástrofe mundial, que creo que es muy improbable, porque de hecho creo que el mundo va a seguir creciendo. Latinoamérica es la que no crece, pero el mundo crece, no está yendo mal. Pero para ponerlo de manera muy rudimentaria, el fondo nos debe a nosotros. En el sentido de que el fondo... Porque nos abandonó en el 2001. Porque nos abandonó en el 2001 y porque muchos análisis, incluyendo análisis hechos por el mismo fondo, han reconocido que su actitud, su enfoque, no solo en términos generales, sino en particular en Argentina, fue incorrecto. Lo han reconocido públicamente, pero hay documentos hechos por la Oficina de Evaluación del Fondo que analiza eso y ve que efectivamente con nosotros no se portaron tan bien. Se retiraron, el caso argentino fue el único caso en donde en el medio de una crisis default el fondo cobró en términos netos. Nosotros le girábamos dinero en términos netos al fondo, cuando en realidad la idea, la razón de ser del fondo es pagarte en términos netos, claro. ¿Okay? Sí, no al Banco Mundial, no al BID, no a la CAF, al fondo. Sí. Entonces, yo creo que por ese lado no pueden hoy hacer lo mismo que en aquella época, entonces no te van a dejar a mitad de camino. Y posiblemente sean mucho más realistas y más flexibles si la situación te obliga a recalcular el programa. Entonces, más allá de si querés, un peligro mítico de una crisis global que creo muy lejano, creo que tenemos que explotar el hecho de que hoy el fondo quiere mostrar a Argentina como un caso exitoso. Creo que puede serlo y creo que eso facilita mucho más la negociación y la flexibilidad. O sea, no puede hacer todo, pero ciertamente está realmente preocupado porque esto salga bien, más allá de Turquía. Estimados, ¿quieren escuchar Zúquero? Es ahora. ¿Cómo se llama el tema que...? El tema de Zúquero Fornaciari se llama en castellano, solo una sana y bien mantenida libido salva al joven del estrés y de la acción católica. Se lo dedicamos a los pañuelos celestes. A los pañuelos celestes. A mí me gustó mucho esto, López. Tenía un prejuicio usted con... Es que para mí el rock Italia es un oxímoron. No, Francia peor. Dicen, hay muy buen rock francés. Dicen los británicos, la cuna del rock. ¿Cuál fue? Que el mejor público es italiano y el más hambriento de rock es el italiano. El más hambriento puede ser, en general. Sobre todo en el sur. En general, sí. Bien, vamos a una rápida agenda. Muy bien. ¿Sí? Días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 se realizarán las
24ª, jornada de epistemología de las ciencias económicas. Lo hacen a propósito, me ponen números romanos con un cardinal. Entonces uno tiene que pensar demasiado. Bien. El evento, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra facultad, será coorganizado por el Centro de Investigaciones de Epistemología de las Ciencias Económicas y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, IEP Baires. Tratará las siguientes áreas temáticas: epistemología de la economía, epistemología de la administración y la contabilidad, economía, matemática e inteligencia artificial, historia del pensamiento económico y metodología histórica. Para mayor información en la www.economicas.uba.ar. Y a segundo término, la Secretaría de Graduados invita a la conferencia Ajuste por Inflación, profesor Cetrángolo. ¿Por qué me miran? No, yo lo miro porque hoy preguntaban el tema de lo pueden postear. ¿Qué haces vos, Oscar? Yo ajusto por inflación. Qué lindo. Claro. No, aparte, proyecto de vida. Creo que igual lo pueden postergar para el año que viene ese curso, porque creo que no se va a activar. Igualmente lo van a hacer el 23 de agosto a las 19 horas. Va a estar en el salón de actos del edificio anexo. El temario es, escuche, obligatoriedad a partir del 1 de julio de 2018. ¿Va a ser obligatorio? No sé si fue obligatorio porque es el 1 de julio, pero bueno. Ajuste por inflación de las normas contables argentinas e internacionales, criterios y metodologías básicas para su determinación, aspectos particulares de evaluación, resultados por tenencia y costos financieros, primer ejercicio de aplicación del ajuste e impacto del ajuste por inflación en el impuesto diferido. Los expositores serán el contador Hernán Piotti López, el contador Javier Muñoz y el contador Gabriel Gigliasa. Se requiere inscripción previa enviando sus datos a contacto.graduado.fce.uba.ar. Señores, esa fue la agenda del día de hoy. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, así que le agradecemos a Eduardo. Hemos quedaron 80.000 temas sin tratar. El martes que viene. No, la próxima que lo invitamos nos habla de cómo los robots nos van a... a vos no, al robot que te va a reemplazar. Muy bien. Y aparte, los invitamos a leer. Hace poco di tu libro, Eduardo, no lo publicitamos. Porque somos muy después del trabajo se llama, pero sí. ¿Cuál es el libro? El libro se llama Después del trabajo, el empleo argentino en la cuarta revolución industrial, y habla sobre es una intersección de la agenda del futuro del trabajo con nuestra propia agenda de los problemas del mercado laboral en Argentina. ¿Por quién está editado? Por Editorial Sudamericana. Ok, perfecto. ¿Se consigue en todas las librerías? En casi todas. Solo las mejores. Muy bien. Impecable. Impecable. Bueno, estimados, nos pasamos un minuto. Gracias. Nos volvemos a encontrar martes que viene, 20 horas. Gracias. Chau. Partida doble. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.